El segundo comentario dice Husserl: ¿es bíblico congregarse? Vamos a responderle a esta pregunta muy interesante también, ¿no? Para conocer un poco más acerca de estas preguntas. Dice, la Biblia enseña claramente en Hebreos 10, amén, 10, verso 24. Dice: y si considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es el pasaje más directo que habla sobre no dejar de congregarse. O sea, este texto está enseñando que el congregarse es una práctica esencial, especialmente al ver que se acerca el regreso de Cristo. O sea, por ejemplo, ahorita nosotros los cristianos que leemos la Biblia, que hemos tenido un encuentro personal con Jesucristo y hemos sido cambiados por ese Cristo que se encontró con nosotros, y al leer la Biblia entendemos y comprendemos de que Cristo ya está cerca, porque ya pasaron más de 2 días desde la muerte y resurrección de Jesús. O sea, más de 2000 años atrás. Para Dios, 1000 años es como un día, amén, y un día es como 1000 años. O sea, para Dios no existe tiempo. Bíblicamente, Jesucristo, desde que resucitó, desde que los apóstoles vieron subir físicamente al cielo y que la nube le tapó de sus ojos, desde esa fecha ya pasaron más de 2000 años, en este caso más de 2 días. Ya estamos llegando al tercer día. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos que la venida de Jesús está cerca y las señales, como dice Mateo 24 y otros textos acerca de su venida, antes de que venga Jesús, hay muchos señales que están surgiendo hoy, como por ejemplo el terremoto que sacudió a un país entero allá en Rusia, ¿no? Y ese efecto del terremoto ha afectado a muchos países. Y no solo eso, sino que por el Perú, hace unos días atrás, se levantaron nubes de arena tipo bíblico. Eso habla de que hay cosas que están sucediendo antes que Cristo venga, y la venida de Jesús está cerca de lo que te imaginas, de lo que nos imaginamos. Amén. En el libro de Hechos, capítulo 2, verso 46 al 47, dice acerca de esta pregunta: ¿es bíblico congregarse? Y perseveraban, dice, unánimes cada día en el templo. Mira, cada día en el templo. O sea, la iglesia primitiva apostólica se reunían todos los días en la casa de Dios. O sea, en el lugar donde se reunían todos los días. Porque acá dice, perseveraban cada día en el templo. En ese tiempo de los apóstoles, después de la resurrección de Jesús, todavía el templo existía, no se había destruido todavía. El templo de Jerusalén, literal, existía, no había sido destruido todavía, porque el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70 después de Cristo por el general Tito. Entonces, el libro de Hechos, aquí capítulo 2, está informándonos como un libro histórico de una investigación científica, porque el escritor es un científico, un profesional que usó método científico para indagar y registrar todo lo que Jesús había hecho estando aquí en la tierra. Amén. Y el libro de Hechos es el tomo 2 de su investigación del escritor. Y en este libro vemos que los apóstoles y toda la persona que se habían convertido a Jesucristo, o sea, judíos que profesaban el judaísmo, ahora se habían convertido al cristianismo, y no eran 12 ni 13, eran cientos y miles de personas. En un solo mensaje, después del Pentecostés y del derramamiento del Espíritu Santo, se convirtieron al cristianismo más de 3000 judíos entre prosélitos. Imagínense, en una noche, en una sola predicación, que se conviertan 3000 personas. Y más tarde 5000 personas. Ya eran 8000 personas. O sea, así empezó a crecer. Todos los días se convertían las personas al cristianismo. Amén. Y perseveraban unánimes cada día, dice la Biblia, en el templo.
todos los días perseveraban. Ahora, dentro del protestantismo, dentro del mundo cristiano, hay congregaciones que solo tienen 2 veces a la semana para congregarse, o a veces 3 veces a la semana, otros 4 veces a la semana, otros se congregan 6 veces a la semana. Ese grupo que se congrega todos los días, puede ser de martes a domingo, que se congregan todos los días en una congregación, esa congregación nunca estará la misma, crecerá. Pero en una congregación que se congregan 2 días a la semana, 1 día a la semana, y todavía se congregan virtualmente, no creo que haya un avivamiento, no creo que haya crecimiento dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque dice que cada día añadía Dios a los que iban a ser salvos. Cada día salvaba personas, Cristo. Entonces, es importante que todos nosotros entendamos y comprendamos que algunas organizaciones han creado de acuerdo a su forma y se congregan en sus iglesias o en sus lugares de reunión 2 veces a la semana, 1 vez a la semana, pero iglesias que se congregan casi todos los días de la semana no estará vacía. En esa congregación que se congregan todos los días, seguramente hay palabra de Dios, seguramente se manifiesta el poder de Dios, seguramente hay milagros que están sucediendo, y por eso que la iglesia, la congregación se congrega en esa congregación, amén, de martes a domingo. Y Dios lo bendiga, porque eso es las características de la iglesia primitiva. Porque aquí vemos y perseveran unánimes cada día en el templo, todos los días. ¿Amén? Eso no quiere decir que desde las 6 de la mañana hasta las 11, 12 de la noche estaban en el templo. Todos tenemos que trabajar y muchas cosas, pero debemos dar un tiempo para ir a la casa de Dios. Amén. Pero eso lo van a hacer gente que han nacido de nuevo. Porque una persona siendo cristiana y no ha nacido de nuevo, no va a tener interés de congregarse, de ir a la casa de Dios. No va a tener. Va a congregarse por cumplimiento o porque, algún interés dentro de la iglesia que puede existir. Amén. Mateo 18:20 dice, estamos hablando de la pregunta, estamos respondiendo una pregunta muy interesante. Mateo 18:20 dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces ahí vemos, bíblicamente es bíblico congregarse. Jesús promete su presencia según este texto, hermano. Cuando los creyentes se reúnen en su nombre, amén, este texto que hemos leído de Mateo 18:20 refuerza, amén, eso de congregarse o la importancia de congregarse. David, ¿qué decía? Él mismo se ordena a sí mismo. En el Salmos dice, ¿no? Una cosa me he demandado. En otras palabras, una cosa me ordené. Una cosa me declaré para que yo misma obedezca. Una cosa he demandado y esta la buscaré, que yo esté en la casa de Dios todos los días de mi vida. ¿Para qué? ¿Para chismosear? ¿Para estar dentro del templo peleándose con los hermanos? No. Dice salmista que debe estar en la casa de Dios para contemplar la hermosura de Dios y para inquirir en su santo templo. Entonces, cuando uno va a la casa de Dios, uno no debe ir porque tiene que mirar a una chica o una jovencita o un jovencito, o porque ahí paso mi tiempo y como que me distraigo. No. Cuando uno va a la casa de Dios, debe entender de que debe contemplar la gloria de Dios en su vida. Debe regresar fortalecido, debe regresar alentado por Dios, fortalecido por Dios, edificado por Dios, y si está mal, exhortado, consolado y edificado. Amén. Entonces David dice, para inquirir en su santo templo. ¿Qué es inquirir? Preguntar, pues, hermano. Inquirir habla de desear conocer cosas más profundas del cristianismo o de la religión que profesa uno. Amén. Efesios 4:11 al 13 dice, y él mismo constituyó unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Cuando uno se congrega en la congregación, amén,
dentro de esa congregación debe haber personas preparadas, que son personas que tienen una experiencia, trayectoria espiritual, que a estas personas ministren, ¿no? Aquí dice que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estas personas preparados por Dios deben edificar a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Para la obra del ministerio. ¿Cuál es el ministerio? Esa congregación que tiene un pastor. Y dentro de esa congregación que tiene un pastor, debe moverse el poder de Dios. Debe haber hombres y mujeres que apoyen al pastor. Y estos hombres, como diáconos y todos ellos, dice que serán instruidos, amén, para la obra del ministerio. Alabanza al Señor, hermano, para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Dios ha dado dones y ministerios dentro de la congregación, con el propósito de edificar y perfeccionar a los creyentes. Amén. Esto implica una vida comunitaria activa. No solamente el pastor está activo, sino todos los congregantes están activos, porque están experimentando el mover del Espíritu Santo en su vida, la edificación con la palabra. Cuando se congregan, ahí la palabra edifica. Amén. Y hay enseñanzas doctrinales, porque los recién convertidos van a la casa de Dios a ser adoctrinados con la palabra, para que luego lleguen al bautismo y que Dios va preparando. Es como un cuartel donde los soldados entran al cuartel. ¿Qué hacen? Empiezan a ser adiestrados en todo, en todo. El cristianismo es una vida de adiestramiento, porque no tenemos lucha con carne ni sangre, sino contra los demonios, que tú no lo conoces ni lo puedes ver. Los demonios no son los vecinos ni las vecinas. Los demonios son seres espirituales que a simple vista tú no vas a ver. Y estos seres, que se los llama la Biblia, según la Biblia, demonios o espíritus inmundos, son seres espirituales que quieren destruir al hombre. Cristo mismo dice que el diablo vino a matar, a destruir y a arruinar al hombre. ¿Cómo lo hace? Metiendo en el vicio, en el pecado, destruyendo hogares, matrimonios, y los niños van creciendo con el odio. Ahí el diablo está destrozando la humanidad y metiendo el odio, el resentimiento. Estas personas que no tienen a Cristo están en estos vicios, y al predicar la palabra, ellos conocen la verdad y vienen a Cristo, y Cristo los cambia. Pero estas personas, por estos hombres preparados que están dentro de la congregación, son adiestrados por el Espíritu Santo y serán grandes instrumentos en la obra de Dios. Amén. Entonces la iglesia es una congregación de personas activa. No está ahí, ¿no?, el pastor nomás predica 4 o 3 personas. No, la iglesia tiene que empezar a crecer. Amén. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hay congregaciones que están en división. Sí, hay división. Por ejemplo, yo conocí una iglesia donde se peleaban el pastor con el diácono con el pastor, se acusaban. Y la iglesia también formaban grupos entre ellos. Un grupo de familias contra otro grupo de familias dentro de la iglesia. Hermano, era una cosa terrible, ¿no? Hay congregaciones así. Entonces la Biblia dice que eso no es la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es que estas personas habitan juntos en armonía. Armonía. Amén. El único que divide es Satanás y los demonios. Señor los reprenda. Bendito sea el nombre del Señor, hermanos. Así que con estas verdades estamos respondiendo: es bíblico congregarse. Amados, estas son algunas verdades dentro del cristianismo. Esto no les enseña quizás en su iglesia, pero hoy estás aprendiendo estas verdades. Por eso es que necesitas congregarte, para que puedas aprender a orar, para que puedas aprender a ayunar, para que puedas aprender las doctrinas bíblicas. Amén. Para que puedas enfrentarte y estar preparado como un soldado, como dice Efesios capítulo 6. Es menester declarar hoy, para que ustedes empiecen
a entender de que la batalla del cristianismo no es físico, es espiritual, es con rodillas, el clamor, la oración, nada más, y mantenerse sin mancha del mundo, dice. Y cuando una persona ve ese texto, guardarse sin mancha del mundo, es como inalcanzable, que yo no voy a poder. Pero Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias por su sintonía, gracias por estar aquí. Esto es Un Momento con la Biblia, a través de Conozca la Verdad.